Bueno, aquí estamos iniciando esta jornada, en este día miércoles, en esta Argentina nuestra, viviendo en esta suerte de montaña rusa, con situaciones, novedades, inquietudes y interrogantes permanentes al respecto, no solo de nuestro presente, sino del devenir de los días, de este tiempo complejo que nos ha tocado vivir y transitar. Ayer fue para todos los que amamos la profesión periodística un golpe durísimo. Murió quien de alguna manera ha sido ejemplo y inmanente mentora de muchos de nosotros, Magdalena Ruiz Guiñazú. Una argentina que atravesó todo el arco del tiempo y del pensamiento de la nación hasta el día de hoy, en lo que han sido los distintos momentos, situaciones, espíritus, ¿sí?, que han atravesado la patria en delicadísimas situaciones. Magdalena Ruiz Guiñazú fue hija de un diplomático argentino que quizás como ejemplo de una época completamente distinta, un hombre que había prestado servicios a la nación en el Vaticano, prestado servicios a la nación en España. Magdalena tuvo una parte de su infancia en donde recibió educación en un colegio suizo, y cuando el gobierno al que pertenecía como canciller de la República Argentina, su padre, cae ese gobierno por el golpe del 43, se queda fuera del servicio público y no recibe ni retiro ni compensación alguna, y los 9 hijos de Guiñazú debieron pensar en cómo hacer para contribuir a sacar su vida adelante. Magdalena trabajó desde muy pequeña, haciendo todo tipo de tareas, hasta que finalmente encontró y llegó al camino del periodismo. Fue echada de Canal 7 durante el gobierno de Isabel Perón, conducía uno de los noticieros de Canal 7 junto con Antonio Carrizo. Volvió a la actividad periodística luego del golpe del 24 de marzo de 1976 en un programa en Canal 11, donde se introdujeron las primeras cámaras portátiles que hubo en la televisión argentina. Recuerdo en particular un reportaje a José Alfredo Martínez de Hoz en un viaje de Martínez de Hoz hacia Europa en ese momento, que también se publicó en la revista Gente. Magdalena Ruiz Guiñazú pertenecía a lo que podría llamarse una familia patricia del barrio norte de Buenos Aires, pero que quizás como muchos otros vivían una vida absolutamente austera y con altísimos principios en el sentido del entendimiento de lo que está bien y de lo que está mal. El punto de ruptura de la historia de Magdalena Ruiz Guiñazú, su paso a una instancia distinta, se da con el secuestro y asesinato de Nena Holberg. Los Holberg eran una familia vinculada con los Guiñazú, no sé si por amistades estrechas o no, pero pertenecientes al universo del mundo diplomático argentino. Muy pocos lo tienen presente, Pero en ese momento, cuando aparece el cuerpo de Holberg, cuando queda claro que había sido secuestrada, cuando queda claro que había sido asesinada, Magdalena Ruiz Guiñazú, voy a usar una frase que es del argot militar, rompe los pacos y se lanza a la búsqueda de la verdad. En un hecho impactante que lamentablemente he buscado toda la noche y no hay un registro factible de acceder. Siendo Albano Arguindegui ministro del Interior de la República Argentina, se convoca a una reunión con mujeres periodistas a la época. Magdalena era una de ellas, la otra era Mónica Cahen-Danvers, había otras más, pero no las tengo presentes. Magdalena va con un pequeño grabador, de las primeras que tuvo acceso, no sé si era de ella, si se lo prestaron, si era de la Radio Continental, donde estaba, no sé dónde era. Y graba toda la charla con Arguindegui, donde hay una fuerte interpelación al respecto de la cuestión del asesinato de Elena Holberg, en donde Arguindegui dice, bueno, de eso pregúntenle a Macera, nosotros no sabemos nada. El gobierno militar estaba compartimentado. Hoy que hablamos de los compartimientos del gobierno kirchnerista, ¿no?
Bueno, el gobierno militar estaba profundamente compartimentado. Magdalena lleva esa grabación, la pone en el aire de Continental y Continental toma un rumbo de confrontación al respecto del tema de la política de noche y niebla del proceso que marca un sentido y un camino en la búsqueda de la identidad de qué, cómo y cuándo y por qué hacer periodismo. Fue algo impresionante, absolutamente, para todos los contemporáneos, que como en mi caso buscábamos la manera de poder ingresar al periodismo y éramos, por supuesto, oyentes de radio. Continental siempre fue una radio con una fuertísima presencia de audiencia en Mar del Plata. Va transcurriendo el tiempo, llega el momento de la democracia, llega el momento del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Había un desafío que era buscar la verdad. El gobierno tenía enormes presiones por parte de sectores muy fuertes de la izquierda y sectores del peronismo. El peronismo, ¿qué buscaba en aquellos años? El peronismo buscaba que se cerrara el capítulo, que se tomara el documento que había producido la Junta Militar de Gobierno, diciendo, bueno, esto fue así, ocurrió de esta manera, habían armado un paquete de impunidad para todos los que habían tenido que ver con la política de noche y niebla. Y del otro lado estaban, obviamente, ya estaban muy fuertes, Berbisky, Eve de Bonafini, sectores afines de la izquierda que pedían tribunales populares. Alfonsín caminaba sobre vidrio, sin calzado y sin medias. Se formó la CONADEP que el peronismo no quiso integrar y no integró. La CONADEP fue un momento extraordinario de quiebre en la cultura de la violencia instrumentada en la República Argentina. La entrega del informe completo más todos los datos fueron la base para el juicio a las exjuntas militares de gobierno, en donde las defensas arguían más o menos lo que la defensa de Cristina arguye ahora, que los comandantes no sabían, ¿no? Vieron que ahora dicen, no, porque Cristina no sabía. ¿Dónde está la firma de Cristina? Bueno, los comandantes tampoco sabían. Esa era la cuestión. Y la doctrina que se impetró decía que no había posibilidad de desconocer. Digo esto en un sentido muy lato, perdónenme los entendidos a derecho que pueden estar compartiendo este momento de la mañana con nosotros. Es para todos el comentario. En ese sentido, Magdalena se compromete fuertemente y se instala como una de las grandes centrales figuras al respecto de toda la cuestión que después vino con el juicio. En ese juicio, que tuvo un alto protagonismo, por supuesto, del fiscal, que fue Julio César Estracera, al que tanta gente asimila hoy con el tema del fiscal Luciani, porque son historias que tienen algún grado de concatenación cultural. La muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú es realmente un momento difícil. Todos vinimos para irnos, pero el impacto ha sido tremendo. Es decir, gente, yo diría que muy poco sensible, que conozco de este ambiente, está y se ha mostrado en las últimas horas, y le creo, realmente muy afectada. Magdalena Ruiz Guiñazú, por todo lo que he dicho, es un actor clave en la formación del ideario y el pensamiento de muchos de los que ejercemos el periodismo en la República Argentina. Por supuesto que en paralelo con esto están pasando otras cosas. Los propagandistas hoy celebran, baten tambores, hablando de que el título es Sergio Massa destrabó los créditos del BID. En realidad no es Sergio Massa quien destraba los créditos, aunque él está al frente del Ministerio de Economía, hace la acción política. La decisión del gobierno de Estados Unidos, posterior a aquellos años de la década del 70, década del 80, posterior al ejemplo poderoso, extraordinario del juicio que condenó a los comandantes, es no interferir en los gobiernos ni tener que ver con la precipitada caída de gobiernos en algo que pueda siquiera hacer pensar que es Estados Unidos el que está detrás de estas acciones. Estados Unidos también aprendió de todos sus inmensos errores posteriores a la Segunda Guerra Mundial en el contexto de la llamada Guerra Fría hasta la caída del muro de Berlín. Así como el gobierno de Trump, hoy en una situación judicial cada vez más delicada, se han comprobado que Trump se había llevado a su casa de Mar-a-Lago
documentación sensible sobre el potencial nuclear de Corea del Norte y otras documentaciones también muy importantes, después las voy a comentar. Así como Trump seguramente habló con el board del Fondo Monetario y pidió que se le concediera cuasi expresa a la Argentina ese préstamo de 44.000 millones de dólares a una tasa del 4%, cuyo objetivo era pagar la acumulación de deudas contraídas durante el gobierno de Cristina con Axel Kicillof, ministro de Economía, al 14%. Argentina necesitaba salir de ese lugar. Así como ahora el Fondo Monetario ha acompañado a este gobierno, concediendo permanentemente situaciones que impidan que Argentina entre en default. La decisión de la administración de Biden es: entréguenle este dinero a Argentina, ayúdenle a componer la caja, acompañemos a que el tránsito de Argentina hasta la próxima elección sea un tránsito sostenible. ¿Fácil? No, sostenible. Porque lo fácil es difícil porque lo tiene que hacer Argentina. Y estos dirigentes no tienen el coraje de hacer lo que hay que hacer por el país. Eso está claro. Sobre Magdalena, el ejemplo que tengo para compartir con ustedes es extraordinario, es un documento extraordinario, quizás muchos de ustedes ya lo han visto en las redes, quizás muchos de ustedes lo han escuchado en algún medio. Es un momento de cruce cuando Magdalena le planta cara a Víctor Hugo Morales en el estudio de Radio Continental y dice de frente, mirándolo a los ojos, lo que hay que decir. Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9? Bajada de línea. Vamos a las preguntas de ¿Pero los qué quiere oyentes. decir? ¿Qué significa eso? ¿Vos pensás que me bajan línea a mí? Que bajas línea, o sea que no me vengas Que a yo hablar bajo línea. sí, pero por supuesto. No que me la bajan a mí. Bueno, mira, me parece que No, sí. Magda, aclarame Bueno. esto. ¿A qué te referís? Escúchame, cualquiera que ve tu programa en Canal 9 o que te escucha acá también en Continental, sabe que defendés, y como bien dice el doctor Alfonsín, estás en tu derecho de defender tus ideas, pero no vengas a decir que el gobierno no interviene. Vamos a las preguntas de los oyentes. No, de ninguna manera va a haber preguntas aquí. ¿Qué? Si vos querés sostener que a mí alguien me baja línea en mi programa de televisión. Porque se llame bajada de línea. Si se llamara subida al cerro, que sería lo mismo, es un título nada más. ¿Vos pensás que a mí me bajan línea, Magdalena? Quiero que lo digas. Yo creo que sí, mira, yo creo que sí. ¿Quién sería? Sí. ¿Quién del gobierno, por ejemplo? No sé quién del gobierno, pero ciertamente el gobierno. El gobierno en Sí. general me dice a mí lo Vos que lo yo tengo que defendés hacer cada domingo. permanentemente, ¿Vos pensás así? permanentemente. Y además, vos aquí, en este mismo estudio, calificaste a la prensa en general y a los colegas con la palabra son un montón de mierda. Así que acá lo escuché Jamás yo, yo lo diría escuché todo una el mundo. palabra así. Yo no digo Sí, eso por radio. y me lo aplicaste a mí también. Vamos a las preguntas de los No sabía oyentes, por esto, favor. Magda, pero ¿cuándo Vamos. tenés una grabación de una acusación de No ese acostumbro a tipo? usar los espionajes que hacen otros. No tengo la grabación. Estábamos acá todos en el estudio.